Hola, Perfecto. ¿cómo están? Muy buen día. Hoy les quiero presentar a un súper invitado, a una persona que se traga, que se come, que camina, que vive la ciudad. No solamente me refiero a la ciudad de Santiago, ¿no? Cualquier ciudad. Nos invita un poco como con una especial forma de ver la vida a través de los ojos de un caminante dentro de la ciudad. Les voy a presentar a mi invitado de hoy. Él es Volker Gutiérrez, escritor. ¿Cómo estás, Volker? Bien, Miriam, muchas gracias. Oye, Eh, qué la, bueno. la- 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 la verdad que más que escritor soy profesor de historia y periodista, digamos. Y por ahí, lo de escritor es una cosa como secundaria porque mis investigaciones las transformo en textos chicos, en cortos, qué sé yo. las llevas a estos libros. Sí. Oye, a mí me llegó este libro que se llama La ciudad que me habita y es del que Ujú, quisiéramos hablar, a pesar de que también quiero hablar de ti, de tu experiencia, de todo lo que has hecho. claro. Eh, como periodista, ¿dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? ¿Has vivido fuera? Eh, ¿Por qué te dedicaste a esta especie de periodismo de investigación, pero es un periodismo especial en realidad? Ya vamos a hablar del Sí. libro. Bueno, la verdad que yo primero que nada soy profesionalmente profesor de historia y de hecho hice clases en colegio durante varios años, más de una década, y en paralelo, mientras hacía clases, hice una segunda carrera, periodismo, pensando en aquella época que eso me iba a permitir a mí, eh, por así decirlo, un plus, que lamentablemente no fue tan así en el sentido de que pude haber optado por hacer un postítulo, una cosa por el estilo. Pero me gustaba periodismo y la historia y la pedagogía porque son dos profesiones, quehaceres, labores en que uno difunde, ¿no? Es decir, en ambos uno tiene que revisar cosas, documentos, etcétera, y después darlos a conocer. Ese es el sentido, es decir, como que uno no investiga para sí mismo, por así decirlo, aunque le produce placer, pero lo hace en función de contarle a los demás cosas, ¿no? En este caso de historia y todo ello. Y cuando terminé periodismo, yo ya estaba casado, con hijos, me dediqué apareció este tema del patrimonio y lo urbano, y con amigos empezamos a desarrollar distintas iniciativas que tienen que ver con eso, con la puesta en valor del patrimonio cultural en general y específicamente en los últimos años el urbano. O sea, a través de Cultura Mapocho, una organización ciudadana con la que hacemos recorrido, a través de Letra Capital, la editorial, y otras instancias, básicamente vamos por la misma línea. Y ahí, en todo ese quehacer, yo escarbo y recojo historias que después doy a conocer eh, en distintas plataformas, etcétera, ¿no? Con Por ahí va. razón, con razón, entonces, tu libro tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Tiene una parte más o menos importante del libro con respecto de la historia, con nuestros personajes, con nuestras tradiciones, con un montón de cosas, no solamente la historia que se enseña en el colegio, ¿no? No, no. Te dedicaste mucho a hacer clase en colegio. Cuéntame un poquito, Sí. ¿tú le hacías clase a cabros chicos, a gente de enseñanza media, qué? Eh, Formalmente en colegios hice clases desde a los niños desde séptimo básico, Ujú. 12 años, que estoy hasta cuarto medio, y después también derivé en las clases universitarias, que es donde estoy actualmente. Entonces ahí le Ya, hago a chicos más grandes, pero también, no sé, he tenido incursiones en educación para adultos, para niños, ¿cómo se llama? Preescolares también, etcétera. Entonces, me he relacionado en rigor con toda la gama, por así decirlo, de edades,
y bien, digamos, ahora en lo personal, y esto es una declaración de principios, si bien, por ejemplo, el libro que acabamos de publicar con estas crónicas mías es un libro, por así decirlo, que los más pequeños no van a leer, eh, eh, el discurso, el discurso mío es que efectivamente todo este trabajo debiera orientarse fundamentalmente a los más pequeños, ¿no? Entonces, debiera tener unas bajadas, por así decirlo, a estos niños, a estos niños más pequeños, porque en la medida en que ellos conozcan estas historias, todas estas cosas, se les queda más adentro desde los primeros años, primeros momentos, y por tanto eso no se olvida. Entonces, Claro, la idea sería que a lo mejor le quieras a conocer a los más chiquititos de tal manera de que sea una forma para encantarlos, ¿no? Con la historia. Sobre todo que la historia en el colegio es tan fome, por lo menos sí, sí. mi caso al comienzo fue muy malo con la historia, porque es la típica que te dicen, ah, aprendas estas fechas, aprendas... Me da la cuestión, hasta que tuve un profesor de historia maravilloso después, ya de grande, y que me hizo enamorarme de la historia, no solamente de la historia de Chile, sino que de la historia universal y hasta el día de hoy. Yo hoy día persigo, lo que más leo justamente son libros de historia, ¿no? Sí, Así sí, bueno, pecamos los profesores de historia justamente de esa sequedad, ¿no? En el traspaso de los contenidos muchas veces porque nos cuesta, porque en rigor nos abruma, en realidad son tantos los contenidos que se ven ahí en el sistema escolar, por ejemplo, que efectivamente, y queremos, como que el tiempo nos alcanza, entonces voy a inventar, ¿no? Si tú haces una actividad lúdica, con un tema histórico, ocupas mucho tiempo, entonces sientes que estás dejando cosas fuera. Es un tema de didáctica, digamos, que hay que mm, corregir. También hay que reconocer que así como tú tuviste un profesor que te hizo reencantarte con la historia, sí, también hay muchos profesores, yo tengo muchos colegas que los veo, qué sé yo, como en mi familia también, como se desviven, qué sé yo, para generar actividades que sean eh, que conduzcan a objetivos relacionados con el conocimiento, pero también con habilidad y con otras cosas, y que hacen clases entretenidas. Cuesta, pero sí, pero es todo un desafío, digamos. Ahora, eh, además la historia misma tiene tantas vertientes, ¿no? Hoy día, a raíz de la ujú. pandemia, por ejemplo, uno de los profesionales, por así decirlo, más importantes que nos puede dar luces en relación a cómo han sido las pandemias en otras ocasiones, cómo las han enfrentado los seres humanos, qué se espera para el futuro, etcétera, a partir de esa experiencia, han sido justamente los historiadores, digamos. Entonces, Claro. es interesante. Y por otro lado, claro, es decir, existía hasta hace unas décadas, que hace unos cuantos años, una historia muy, por así decirlo, unidimensional. Es decir, efectivamente a nosotros nos tocó ver mucho en la asignatura de historia cuestiones ligadas a la historia política, qué sé yo, los sucesivos gobiernos, presidentes, batallas, Mm. etcétera, y no se analizaban otros aspectos de la historia o no se relacionaban tal vez con otros saberes. Por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, digo yo, en Cultura Mapuche, en Letra Capital, en las clases, ligamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo hago un ramo que se llama La Ciudad en la universidad y abordamos a la ciudad desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, yo siento que una de las partes que más les gusta a mis estudiantes es cuando, por ejemplo, relacionamos la ciudad con la literatura. Entonces, vemos, qué sé yo, como novelas u otras Ujú. expresiones artísticas, como el cine, qué sé yo. De hecho, ayer mismo los chicos tenían que ver una película hecha en Santiago de Chile hace 4 o 5 décadas. Entonces, con la pintura, con la escultura, qué sé yo, con la fotografía, con la música. Y Entonces, claro, con la y eso, arquitectura, con todo, ¿no? claro, claro. Entonces, y eso genera, obviamente, genera una cierta empatía, por así decirlo, con esos Ujú. contenidos,
porque no podemos esperar que todos los estudiantes sean a futuro historiadores, no podemos esperar que todos sean biólogos o Claro, matemáticos, arquitectos, claro. O no. que les Entonces, interese más un claro, mayor. claro, claro. Entonces, lo interesante es que se encante, que sepan, qué sé yo, principios de la historia o cosas fundamentales de la historia, del saber histórico, qué sé yo, no sé, principios de causa, efecto y todas esas cosas. Y respecto de los hechos, más encima hoy día con internet y todo esto, es decir, no sé, pues si yo quiero enseñarle a un niño, voy a inventar un acontecimiento, no sé, la vida de Arturo Prat, por decir algo, eh, no sé, hay tantos recursos disponibles en internet para que ellos conozcan la biografía y los hechos en que se Sí, involucró Arturo Prat. el problema es que de repente la autobúsqueda distorsiona un poquito los hechos porque hay que saber buscar también. Pero vamos a tu libro, Cuente. ¿te tinca? Bueno, Y bueno, La ciudad que me habita es un libro cortito en realidad, en el que hay además unas ilustraciones que las encontré geniales. Felicitaciones a tu dibujante. Por- Marcelo Escobar. sí, porque son muy Y lindas, muy buenas. preciosa, sí. Lo Sí. elegimos a él justamente no solo por la calidad del trazo, del dibujo, Mm. que realmente es notable, sino que además porque él tiene mucha cercanía justamente con la historia. Hemos conversado mucho, llevamos hace tiempo, años trabajando con él, y él se interesa mucho por esos temas y sabe, entonces, y es muy divertido, irónico, que sí, entonces en los dibujos Sí, no hay una simple descripción de un personaje o un lugar, sino que hay todo un juego, qué sé yo, que permite relacionar a esos personajes con esos lugares y todo ello. No, por eso es sí, Marcelo Escobar. hay todo un resumen en realidad Sí, sí, en sus ilustraciones, es un resumen un poco de claro. todo lo que tú vas a hablar después. Además me llamó mucho la atención un perro que siempre aparece por ahí. Sí, sí. Sí, porque este libro se hizo ahora Este libro es un proyecto que viene ya hace varios meses, digamos, entonces, Ah, pero se fue atrasando, qué sé yo, y ya la última etapa, casi antes de entrar a imprenta, coincidió con el estallido social de octubre, entonces Marcelo, que es muy perceptivo, hizo, 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 hizo esos dibujos, ¿no? Muy bonito, muy ilustrativo, muy sí, irónico. sí. Cuéntame un poquito cómo elegiste, porque son varios cuentos en Buenas, ¿no? Está como Claro. dividido en mi calle, en viajar a la ciudad, en callejear, vivir la ciudad cuerpo a cuerpo, dice. ¿Por qué lo dividiste y cómo elegiste cuáles fueron las vivencias que tú pasaste para allá, que al final decidiste dejar? Porque supongo que deben haber habido muchas, pero tuviste que elegir alguna. Sí, sí, siempre hay un proceso de selección. Ujú. En rigor, yo hace más de 10 años que venía escribiendo y publicando cosas, generalmente ligadas a patrimonio cultural, a la ciudad en general, a los ciudadanos. No soy asiduo, no publicaba, que sé yo, todos los días, todas las semanas, para nada. Entonces, con el tiempo se generaron una gran cantidad de crónicas, o suficientes crónicas como para armar un libro. Dejamos afuera, obviamente, muchas crónicas que yo he escrito y publicado que tienen que ver con otras temáticas, digamos, más específicas, un poco más alejadas de esto, más alejadas de la ciudad. He escrito varias cosas que tienen que ver más con música, por ejemplo, o relacionando canciones con historia, no sé, cosas por el estilo. Entonces, primero, claro, efectivamente una selección, después de seleccionar cuáles iban a quedar, hicimos una subdivisión en el sentido de agruparlas temáticamente, por así decirlo, y entonces ahí aparece, qué sé yo, ciertas crónicas que están más orientadas hacia los ciudadanos, hacia las personas, hacia quienes viven en la ciudad, u otras que están orientadas a la ciudad en sí misma, digamos, como una creación cultural, humana, qué sé yo, otras que, no sé, que hablan de lugares específicos dentro de las ciudades, por ejemplo, obviamente yo de lo que más escribo es de Santiago, que es donde vivo y trabajo. Ujú, Eh, Aunque no soy originario de Santiago porque llegué acá a los 15 años, 14 años desde un pueblo que se llama Tiltil, un poco al norte de Santiago. ujú. Y, ¿cómo se llama? Y entonces esos lugares que se describen también daban como para un pequeño capítulo dentro. Eso es lo primero. Y después que tuvieran cierta
o en general que tuvieran, como decía al principio, cierta coherencia con la temática global nuestra, que es la ciudad, y con el título, ¿no? Porque en definitiva dice relación o habla ese título ¿cómo se llama? En definitiva de mi vínculo muy cercano con la ciudad, porque efectivamente la recorro mucho. Llevo más de 10 años con Cultura Mapocho, por ejemplo, haciendo recorrido Sí, mes a mes por distintos barrios, lugares de la ciudad. Entonces, y la camino cotidianamente también. Me pego caminatas largas, de repente, no es que haga todo caminando, pero hago eso, ese ejercicio, y que me permite conectarme un poco más a fondo con la ciudad. Y de repente me meto en ciertos mundos ya más específicos, qué sé yo, donde hay habitantes que son muchas veces desconocidos sí. para la gran mayoría, pero que ¿Sabes qué? tienen, Eso todo a el mí me mundo tiene gustó, historias que contar, ¿no? eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque en general los ciudadanos, yo no sé si en otros lados sucede, pero por lo menos acá en Santiago, muchos de nosotros, cuando salimos y nos vamos, no sé, a cualquier otra parte del extranjero, dejamos los pies caminando para Sí, todo, ¿no? Y sacarnos fotos por todos lados. Pero yo te aseguro que el 90% de esos mismos chilenos que salimos fuera, no hacemos lo mismo con Santiago o con mm, la ciudad, con la ciudad donde vivimos, ¿no? No la caminamos, no la conversamos, no la miramos, no nos tomamos un cafecito mirando, tomando fotos, etcétera. Y ese redescubrir de las ciudades me gustó mucho, que fuera como un incentivo, ¿no? Al leer tu libro, que fuera como un incentivo para que nosotros lo hiciéramos. Me gustó mucho por claro. la historia de Yoyeo, Sí, sí. de cuando Ese es partiste caminando y después de largo sí, rato llegaste al mismo lugar. en el mismo lugar, sí. Sí, Porque, me ha pasado más de una vez, sobre todo obviamente en ciudades que uno no conoce, pero también en ciudades que se supone que uno conoce. Yo tengo que advertir, y lo he dicho en varias partes, yo conozco bastante de Santiago, por ejemplo, pero no lo conozco para nada ni la mitad de Santiago, ¿no? Yo me pierdo en ciertos espacios, ciertos barrios de Santiago, porque efectivamente es una ciudad tan grande que es imposible, ¿no? Hace 30 años, un poco más, mi padre, por ejemplo, que el que en definitiva me indujo en toda esta cosa de caminar y recorrer la ciudad. Con mi padre, por ejemplo, a veces hacíamos caminatas muy largas, pero también hacíamos recorrido en buses. Nos dábamos toda la vuelta, por ejemplo, por Santiago, y uno sentía que como que podía por lo menos hacerse una imagen mental de la ciudad entera. Pero hoy día es tan gigante esta ciudad bueno, que es imposible. Entonces, ese es el muy, ideal, ¿no? Para conocer las ciudades cualquiera sea, tomar micro claro, o salir a, sí, o salir a caminar, y, claro, y perderse, digamos. ir combinando y perder. Y ese es uno de los llamados. De hecho, lo que iba a decir es que aquí hay historia en este libro, pero también hay como tú has señalado, por así decirlo, una convocatoria. Es decir, Ujú. salgamos, estuvimos a punto de cambiarle el título incluso al libro ya casi antes de entrar a imprenta y llamarlo algo así como Ciudadanos a la calle o Vamos a callejear. Tenía que ver Ya. con eso, ¿no? Porque en definitiva yo creo que, claro, o sea, las historias que están ahí pueden ser divertidas, no divertidas, conocidas, no conocidas, no sé, pueden ser muchas cosas, digamos, pero lo importante es que la gente lo asuma como un llamado, una convocatoria, en definitiva, Sí, como un a incentivo. Lo que yo recorrer te decía, sí, y, tiene que ser un exacto, incentivo para que uno pueda hacer y salir, y hacer lo mismo que hace cuando uno va a una ciudad en el extranjero y dice, pucha, en Santiago no tenemos nada de eso, pero en Santiago hay muchas cosas, no siquiera sí, sabe. Claro, no tienes la historia con respecto a la arquitectura, a lo mejor antigua, o etcétera, claro, porque no tenemos los miles de años que tienen Europa, por claro, ejemplo. claro, claro, claro. Pero acá también hay cosas, a las que no las descubrimos, no sabemos que existen. No, pues múltiples, múltiples. Es decir, no sé, en San Bernardo, por ejemplo, hubo un tiempo que yo iba mucho a visitar a una familia amiga que vivían cerca de la Maestranza y cuando estábamos, pasábamos fundamentalmente en la casa de ellos, pero cuando caminábamos, íbamos a comprar, no sé, recorríamos la zona, yo en ese tiempo todavía no estaba dedicado a esto,
observaba, qué sé yo, muchas cosas, me encantaba la plaza, ¿no? Y, y efectivamente, si uno se desplaza, o sea, si va, no sé, hacia el lado de Chena, hacia el lado de la Panamericana, o si va para el otro lado de, ¿cómo se llama?, hacia La Pintana, hacia Maestranza, hacia los regimientos que hay allá de Ujú. caballería, qué sé yo, eh, cambia el paisaje y cambian las personas, qué sé yo, cambian los quehaceres. Entonces, es impresionante cómo en un espacio de unos pocos, no sé, un par de kilómetros cuadrados, uno se Mm. puede encontrar tantos mundos. Y eso es muy gratificante para uno cuando lo va descubriendo, cómo la gente vive, convive, pelea, no sé, etcétera. Eh, cuando me han preguntado muchas veces qué lugares, digamos, de la ciudad o de las ciudades o de Chile, qué sé yo, entonces, siempre nombro varios que para mí son clásicos, porque la gente se sorprende. Mucha gente de Santiago, de la ciudad de Santiago, cuando le hablan de barrios bonitos, qué sé yo, visitables o mostrables para los turistas, qué sé yo, se centran en lugares clásicos como el centro cívico, como el barrio París-Londres, qué sé yo, Claro. O el barrio barrio Yungay el barrio o, Yungay, exacto. o Pero fíjate Bellavista. que me gusta, por ejemplo, sorprender a la gente con lugares como, por ejemplo, una población de policías que hay en el barrio Yungay, en el norte, llegando a la avenida Balmaceda, llegando casi al río por Camin, y se descubre un conjunto habitacional muy pequeñito que fue hecho para policías en el año 1927 y que tiene el mismo trazado urbano que el barrio París Londres, que el barrio Conchitoro, con calles serpenteantes que te sorprenden, qué sé yo, Ujú. pero para gente de menos recursos. Entonces, eh, ese tipo de cosas son realmente edificantes. Y en relación, o relacionándolo con lo que decía al principio, Mm. muchas veces yo hago recorridos, he hecho recorridos, por ejemplo, para niños, para escolares, y yo me recuerdo cuando, lo tengo grabado, cuando una vez un curso, los llevamos les mostramos unos CITES que hay en el barrio Estación Central, cerca de la estación misma de ferrocarriles, y los chicos quedaron sorprendidos con esa estructura, con ese diseño, Ujú. con esos pasajes pequeños, con la gente casi topándose la nariz con nariz, qué sé yo, y lo encontraron maravilloso. Entonces, incluso decían, eran niños de colegio, fíjate tú, de familia más o menos pudiente, sin embargo, lo encontraron tan maravilloso que decían que ellos querían vivir ahí a futuro, y eran niñitos. O una vez un pequeño, un pequeñísimo, qué sé yo, que andaba incluso en coche, me acuerdo que paseando o haciendo un recorrido por el centro, pleno centro de Santiago, le dijo a sus papás que encontraba que no lo dijo en estas palabras, pero dijo, esto es como Nueva York, dijo. Entonces, y él no conocía Nueva York, pero lo había visto en película. Entonces, eh, esa sorpresa que provoca detenerse, caminar la ciudad, callejear, es un efecto que se produce en todos, quienes efectivamente detenemos un poquito el tiempo, pausamos Sí. la vida, qué sé yo, y miramos, ¿no? Sí, Es un fíjate poco que la apuesta del libro. yo el otro día, bueno, todos estos días tú debes haber visto también, muchos de nuestros televidentes también han visto lo que son las ciudades hoy día casi desiertas, ¿no? Que yo lo encontraba que era una maravilla, o sea, que ganas de tener permiso para salir y recorrer esas ciudades que están desiertas ahora porque se ven como nunca, ¿no? De maravillosas, sobrecogedoras algunas, ¿no? Sí, Algunas imágenes, sí. pero maravilloso haber podido recorrer en este momento donde no hay nadie en las calles. Sí, Oye, pero ¿dónde puedo pero encontrar tu libro? ¿Dónde se puede claro, comprar tu libro? perdón, no sé, nosotros trabajamos con una distribuidora de libros y está efectivamente, yo personalmente bueno, todos o los televidentes habrán de saber que el libro lo lanzamos oficialmente el 21 de enero. Por tanto, después vino febrero, que época muerta de vacaciones, Mm, y marzo nos pilló con la pandemia. Entonces, claro. eh, no, ¿cómo se llama? A lo No. mejor después de esto lo vas a tener que relanzar, Sí, ¿no? no, teníamos pensado igual, porque como hicimos el lanzamiento, nosotros teníamos pensado lanzarlo a fines del año pasado. Entonces, como se fue postergando, qué sé yo, lo Sí, hicimos en enero, dijimos, pucha, vacaciones, ya, vamos a hacer otro lanzamiento después. Para marzo habíamos pensado justamente, y ya. está todo detenido. Ahora,
un alcance. El libro lo pueden encontrar efectivamente en librerías, en internet, cuando uno Ujú, busca por mi nombre, por la ciudad que me habita, el título del libro, ujú. lo encuentra igual que los libros de Letra Capital, que yo les quiero mostrar otra cosa. Dale. Eh, un segundo, esto lo permite esta comunicación a distancia. Esto es un libro sobre la Plaza de Armas. ¡Ay, qué Un bonito! libro que hicimos hace 8 años, ¿Ya? también con texto mismo y con ilustración de Pati Aguilera. Entonces, el libro, presentamos 16 lugares de la Plaza de Armas de Santiago, con historia, con dibujos, con ilustraciones muy bonitos, y así hemos hecho varios de esos: Cerro Santa Lucía, Independencia, La Cañadilla, qué sé yo. Entonces, nuestro trabajo va por eso. Y estos libros están, o sea, si uno los busca por internet, va a encontrar Ah, dónde lo están genial. vendiendo, Por lo puede si, por comprar en si hay Amazon. alguien que en este momento Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, lo... un pequeño alcance, porque lo que tú decías es cierto. Cuando uno ve estas imágenes de las ciudades vacías, que siento que, pucha, ¿cómo no me tocó a mí un poco vacío? Porque hay ciudades que son tan turísticas que se llenan de gente y que cuesta se caminar. llenan Pero, demasiado. claro, pero Como entrar hay, a la Capilla Sixtina en que tienes 10 minutos sí, no para ir, impresionante. porque te llevan, ¿no? La cantidad de Sí, gente que entra sí, te lleva no, para impresionante. verla. Mm. Claro, o sea, no sé, pararse o sacarle una foto, no sé, a la Piedad, qué sé yo, que está ahí Sí, en San sentado en la Pedro. No, calle. no, es complejo. Pero las ciudades, en todo caso, las hacemos los habitantes, entonces también es muy divertido toparse con la gente, ¿no? Ver porque son tan distintos. Es decir, yo siempre he dicho que, por ejemplo, respecto de Europa, los italianos son mucho más parecidos a los latinoamericanos que los españoles, incluso yo encuentro. Y entonces uno, cuando camina esas calles y ve a la gente, cómo se comunica, no sé, son también Sí, distintos. Entonces, por supuesto, eso. pero para aprovechar de verla realmente en la ciudad, Sí, uno pudiera volarla en un dron, ¿no? sí, ese Folger sería ideal. Gutiérrez, muchas gracias No, pues miren, gracias a ustedes. por haber recibido nuestro llamado, porque me encantó, como te digo, tu libro, y yo creo, vuelvo a insistir, en que debe ser un incentivo para que todos nosotros recorramos nuestras ciudades y la conozcamos de una vez, ¿no? Así Esa es la que idea, esa es la muchas convocatoria, y así gracias. que por eso te agradezco a ti y al canal que nos hayan llamado, qué sé yo, y hayan hecho esta entrevista. Muy agradecido de ustedes. Ojalá todos los San Bernardinos, después que pase esto, sacan efectivamente con muchas ganas y mayor ganas a reconocer A su salir así, a buscar la ciudad, a vivirla cuerpo a cuerpo, como dices tú. Muchas gracias Sí. por haber estado Ya, ahí, pues, chiquillo. Y muchas gracias a ustedes por haber estado ahí. Esto fue un programa más de entrevistas en tiempos de coronavirus.